no se ejecute la muerte, se puede llegar a un consenso, siempre se puede llegar a un consenso. Lo que no se puede admitir es el radicalismo en las actitudes. Incluso en lo del toro hay un punto radical que no es absolutamente ni democrático ni respetuoso para con el prójimo, ¿no? Entonces, yo creo que se puede llegar a un consenso y decidir la fiesta debe permanecer, es algo muy español, es algo que nos ha identificado, que además ha dejado absolutamente fascinada a muchísima gente, y gente muy interesante del mundo de la literatura. Entonces, lleguemos a un consenso, respetemos la tradición, pero quizá podamos modificar alguna cosa. Yo creo que es una cuestión de libertad, en el fondo. En el fondo siempre. Y de elección. Y de educación. Y de educación, naturalmente. Yo me imaginaba a Victoria Vera fumándose un puro en contra Varela, porque alguna vez sí ha tenido, en fin... No, es que he anunciado puros. Posibilidad, ¿verdad? Anuncié puros en un momento determinado, unos puros que se llamaban Victoria, además. Claro, sí. Efectivamente. Pero no era usted, en fin, partidaria, ¿o sí? Es que no lo soporto, o sea, quiero decir, no soporto fumarme... Sara Montiel sí se ha fumado algunos puros. A mí no me importa, no. Y... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sí. de vez en cuando, en privado, en fin, de eso, en almuerzos... Sí, se puede hacer, pero no puedes pasar de 3 o 4 caladas porque yo me mareo. Bueno, yo leí hace tiempo de Victoria Vera que decía... No he madurado todavía, porque me sigue indignando ciertas cosas, me siguen cabreando algunas cosas de las que pasan. Es verdad. ¿Está todavía en ese estado de...? Sí, yo creo que será algo permanente en mí. Y además creo que es bueno. Creo que dentro de mi actividad, de lo que yo hago, de mi profesión, de mi sensibilidad, creo que es estupendo no madurar. Creo que es, quiero decir, no madurar en el sentido de que sigo sintiendo la misma curiosidad, la misma indignación y las mismas rebeldías que cuando tenía 15 o 16 años. Y a mí eso me parece bueno, conservar esa especie de infancia, ¿no? Me parece que es... a mí me gusta, además es que la tengo, no lo puedo evitar. ¿Hay algo que le indigne en demasía? ¿Que le cabree profundamente? Sí, la injusticia. Me cabrea muchísimo, por emplear tu misma frase, la injusticia, y también una cosa que para mí es tremenda, y es el espíritu sectario. Eso es algo que contra lo que soy tremendamente rebelde. Ahí sí que sale toda mi rebeldía. ¿Cómo anda de principios y valores? ¿Cómo los entiende? Bueno, yo procedo de una familia en donde mi padre tenía un gran sentido de la dignidad, del honor y del orgullo. Y eso lo he heredado, y además tengo sangre aragonesa, con lo cual eso se acentúa más. Así es que para mí los valores y los principios son fundamentales en todo. Por ejemplo, hay polémicas que nos ha dejado esta legislatura a punto de concluir, como por ejemplo la educación para la ciudadanía, esa asignatura. ¿Usted entiende el grado de animadversión que ha suscitado en una parte de la sociedad el que se imparta esa asignatura en los términos en los que se ha dicho que se Es que hay cosas más importantes que eso. Quiero decir, dentro del tema de la educación hay cosas muchísimo más importantes, y no se puede pretender hacer una asignatura cuando permitimos que haya televisiones que no solamente no educan, sino que corrompen a los seres humanos. Entonces me parece un poco fuera de sitio. Creo que todo es muy precipitado, demasiado irreflexivo, ¿no?, en el fondo. El asunto de los matrimonios homosexuales, ¿cómo entiende esa polémica y controversia suscitada? Bueno, yo soy tremendamente respetuosa con todo, y respeto mucho la libertad de la gente. Yo creo que no se puede, digamos, punir, o sea, hacerles una penitencia a la gente que tiene una determinada inclinación. Yo respeto la libertad de todo el mundo, deseo que todo el mundo haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste ni hiera a nadie. Entonces, partiendo de esa base, la gente que se quiere casar del mismo sexo me parece extraordinario. Que luego esté en litigio, que la palabra matrimonio ofenda a la familia, pues probablemente sería una cosa para hablar y para hacer un consenso. Es evidente que no hay ningún sitio del mundo donde se refiera uno al matrimonio en términos homosexuales. Quiero decir, pero eso todo se arregla en esta vida hablando y en un consenso. Lo que no puede haber es un no diálogo de las cosas, ¿no? ¿Y el feminismo, Victoria, cómo lo entiende? El feminismo, bueno, yo creo que es... Feminismo como militancia, ¿no? Yo
No sé cómo explicarlo. Me he sentido siempre muy feminista personalmente, es decir, sin perder la feminidad, que es algo muy importante en las mujeres. Y sobre todo no queriendo igualarme a un hombre, sino intentando hacer lo que yo sé hacer e intentando hacerlo muy bien, todo lo mejor que pueda, pero nunca enfrentada al hombre, porque en definitiva estamos abocados a entendernos y a procrear. Ahora, yo me refería más concretamente al activismo feminista de algunas organizaciones que, por ejemplo, consideran que el latín es una lengua que no ayuda precisamente a la igualdad porque es machista. Así lo han incluso calificado. El latín es sí. machista. Bueno, el latín es una de las cosas más importantes que podemos aprender. Yo de pequeña estudiaba latín y griego y me ha ayudado muchísimo en mi trabajo porque la semántica me ha ayudado muchísimo a poder entender muchas frases y muchas palabras, y me ha ayudado además en los idiomas que después he aprendido. O sea que yo creo que el latín y el estudio de este tipo de historias es fundamental en la educación de una persona, es fundamental. Y yo lo que me da la sensación es que en estos momentos se está todo dejando en manos de las máquinas y las gentes no estudian, no leen, no investigan, no se preocupan porque tienen la máquina que les soluciona las cosas. Pero me parece completamente absurdo que se diga que el latín es una lengua machista. Es una majadería total. Existe la impresión de que nos ocupamos demasiado de ciertas cosas que aparentan ser incluso anécdotas, cuando realmente lo importante, el fondo de las mismas, sigue ahí inédito, ¿no? Y en eso también tienen que ver pues este tipo de, a lo mejor, de organizaciones que no se ocupan de aquello que realmente más puede resolver los problemas y agradar más a la vida de esas personas. Yo creo que de repente ha habido como un bache, íbamos muy bien y de repente ha habido como un bache y se han trastocado un montón de cosas y se han puesto encima de la mesa una serie de historias que nos han impedido progresar, y yo creo que es como si nos hubieran puesto un dique ahí que no puede pasar el agua. Yo creo que todo esto tiene que arreglarse. Yo creo que volveremos a la normalidad, a intentar progresar, hacerlo todo bien, entendernos, ser seres humanos civilizados y realmente demócratas, y no estar dentro de una serie de convencionalismos y datos que ya resultan antiguos incluso. Acaba de pasar una foto en este sinfín de fotografías de la vida artística de Victoria Vera. Creo que era una foto en blanco y negro, sentada. Probablemente no tenía Victoria Vera más de 15 años. No sé si corresponde precisamente a su debut teatral en El diario de Ana Frank. Pues puede ser, ¿verdad? Puede ser, no lo sé, no la he visto, estaba de espaldas. Sí. Y me recuerda que ahí empezó todo, ahí empezó su vida artística. ¿Cuántas representaciones teatrales lleva a cuestas, Victoria Vera? Yo llevo aproximadamente de obras de teatro, aproximadamente unas 40 obras de teatro. 40 obras de teatro. Sí, porque yo empecé a estudiar teatro muy pequeña. Yo empecé a los 12 años en una escuela de teatro que se llamaba TEM, Teatro Estudio de Madrid, que estaba dirigida por un profesor que había escapado de Estados Unidos y que había llegado aquí con el método Stanislavski. Entonces yo lo primero que aprendo cuando empiezo a estudiar teatro es el método Stanislavski. Y de ahí parte un poco toda mi fascinación por el teatro. Y dentro de esa fascinación por el teatro, ¿hay alguna obra que le haya marcado especialmente? Yo creo recordar leer algo sobre la de Fesio que sí, en fin, ha interiorizado Victoria Vera a lo largo de toda su vida. Bueno, ¿por qué? La primera obra que para mí es fundamental es El diario de Ana Frank, porque yo estaba estudiando teatro, estaba pasando a pertenecer a formar parte del grupo TEI, Teatro Experimental Independiente de Madrid, y en ese momento llega un director y me dice que si quiero hacer El diario de Ana Frank. Entonces yo tenía 15 años y de repente era una responsabilidad enorme. Entonces para mí el hecho de salir al escenario por primera vez en mi vida con una responsabilidad enorme de un personaje maravilloso me marcó para siempre, porque todo lo que vino después fueron grandes papeles. Entonces para mí Ana Frank marca un antes y un después. Y quizá marca un antes y un después también cuando yo formo mi primera compañía de teatro con 22 años y monto Lorenzaccio de Alfredo